Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Uno ama hasta una cierta edad las películas sin saber que alguien las ha dirigido, y los libros sin pensar que tienen autor. También puede enamorarse para toda la vida de una música y solamente al cabo de mucho tiempo enterarse de quién la compuso. Yo tendría 14 o 15 años cuando escuché por primera vez una música de Gershwin, pero ese nombre tardé bastante en descubrirlo, y la canción suya que me hizo tanta impresión, Summertime, creí que pertenecía a quien la cantaba, que era en ese momento Janis Joplin. Estaba en un bar en Úbeda. Que hacia 1970, Janis Joplin y George Gershwin hubieran llegado a un bar de el corazón de la Andalucía interior es un indicio del cambio de los tiempos que estaba sucediendo entonces bajo el caparazón geológico del franquismo tardío, como esos arroyos que corren ocultos bajo un glaciar en retroceso. También es una prueba de la vitalidad de un compositor que ha perdurado por igual en la interpretación canónica de sus obras extensas y en las versiones cambiantes y hasta insospechadas que músicos de cualquier escuela han hecho y siguen haciendo de sus canciones más conocidas. Yo tardé en enterarme de que Summertime no era una canción de Janis Joplin, y más aún en asistir por primera vez a una función de la ópera de Gershwin a la que pertenece. Pero la tristeza y la dignidad de esa música me sobrecogían cada vez que volvía a escucharla después de meter una moneda en la máquina tragadiscos. Y su rastro lo he ido siguiendo a todo lo largo de mi educación como aficionado a la música. Gershwin es siempre Gershwin, cantado a los gritos por Janis Joplin o por la melosidad dúctil de Ella Fitzgerald, interpretado por una orquesta sinfónica o por la trompeta solitaria de Louis Armstrong o por el Miles Davis sinuoso de los años 50 o por Charlie Parker, que se pasó la vida inventando variaciones sobre I Got Rhythm. Cada canción de George Gershwin, con la correspondencia exacta de las letras de su hermano Ira, tiene la virtud de mantenerse idéntica a lo largo de un número ilimitado de versiones, y también tiene la flexibilidad, casi la cortesía, de adaptarse al estilo o a los propósitos de quien la interpreta con talento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y hoy sí, vamos a volver a hablar sobre George Gershwin y sobre su obra maravillosa que acabamos de escuchar, por ejemplo, un fragmento de Rhapsody in Blue. En el año pasado, en octubre del 2018, hicimos un programa dedicado a George Gershwin
con motivo de los 120 años de su nacimiento. Usted sabe que nació en 1898, falleció en 1937, es decir, murió con 39 años. Y cuando uno piensa todo lo que hizo en esos 30 y pico de años o 20 y pico de años, porque empezó alrededor de los 10 años ya a tocar el piano, con profesores, por supuesto, que su padre le había puesto, le había hecho estudiar, uno piensa que se quedó en el camino, pero lo que dejó fue tan intenso, fue tan profundo, que sirve como para recordarlo como uno de los grandes compositores norteamericanos del siglo XX. Lo primero que les leía era una opinión del gran escritor español Antonio Muñoz Molina, que evidentemente cuando él tenía unos 14 o 15 años se fascinó en una rocola o en una de esas máquinas para poner discos que había tanto antes en los bares, donde usted ponía una moneda, bajaba a la púa, se ponía el disco y, bueno, se escuchaba la melodía. Se llamaban rocolas también, o máquinas de discos, máquinas máquinas de discos. Él ponía una moneda, escuchaba a Janis Joplin haciendo Summertime de la ópera Porgy and Bess del gran George Gershwin. Él creyó, hasta ya avanzada edad, que Janis Joplin era la compositora. Pero después, con los años, un hombre culto como es Antonio Muñoz Molina, fue descubriendo la vida y la actividad y el legado que dejara George Gershwin para la humanidad. Una de las músicas más maravillosas que se han dado en los últimos tiempos, uno de los compositores más fascinantes. No sé si George Gershwin, de no haber sido acompañado en su música por las imágenes cinematográficas, hubiera aprendido de la misma manera. Pero lo cierto es que Gershwin, con el cine, tuvo una empatía total. Como decíamos en algún momento sobre la música de Nino Rota con las películas de Fellini. Gershwin no tuvo un director que lo eligiera por sobre todas las cosas. Trabajó con muchos directores, hizo música de películas para distintos directores, para distintas producciones, pero creo yo lo más significativo dentro de su incursión en el cine fue junto a Vincente Minnelli, porque de Vincente Minnelli tenemos Sinfonía de París, por ejemplo, donde la música de Gershwin se destaca en todo su esplendor, porque así fue George Gershwin. Fue un hombre con una música esplendorosa y al mismo tiempo con una música profundamente arraigada en las costumbres estadounidenses. Quizá por el hecho de ser hijo de inmigrantes judíos que ya en ese momento tenían que huir de los pogromos de Rusia, él se sintió tan consustanciado con las raíces negras del sur de los Estados Unidos e hizo aquella ópera maravillosa que se llamó Porgy and Bess, que fue llevada al cine también, pero no por Vincente Minnelli, sino por Otto Preminger. Pero George Gershwin ha quedado en la historia de la música americana, llamémosle así, para hablar de todo el continente americano, como uno de los compositores más relevantes, porque tomó raíces estadounidenses y junto a su capacitación, que fue relativa porque él fue un intuitivo y grandes del mundo de la música no quisieron saber nada de tenerlo como alumno porque se dieron cuenta que iban a desvirtuar ese talento que él tenía para la música. Él tomó, por ejemplo, las raíces afroamericanas o africanas y las trasladó a este maravilloso Porgy and Bess que yo le estoy diciendo. Y también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. George Gershwin fue uno de esos compositores americanos que, junto a un Piazzolla,
o un Villalobos o un Ginastera tomara raíces americanas, pero cuando digo americanas quiero decir de todo el continente americano, no estadounidense, de todo el continente americano, y las recreó con esa cultura europea que traía él, en este caso por ser hijo de inmigrantes. Realmente todo un momento en la historia de la música de América que tuvo a George Gershwin como uno de sus grandes exponentes. I've Got Rhythm, tengo ritmo, que usted escuchó, por ejemplo, en Cantando Bajo la Lluvia, y que, según Muñoz Molina, se pasó la vida inventando variaciones sobre este tema, el famoso Charlie Parker. Dentro de lo poco que vivió, el legado de George Gershwin es tan rico que olvidamos que vivió tan poco tiempo. En el año 1924, él nació en 1898, improvisaba en menos de una semana la partitura de Rapsodia in Blue. 10 años después se convirtió en el autor de una de las óperas más ambiciosas de la música americana, que es Porgy and Bess. Y después saltó a Hollywood y saltó de la gran ópera al cine musical, sin ninguna transición, sin ningún empacho, con toda la capacidad y el talento, con toda la amplitud, la originalidad que tuvo un Porgy and Bess, por ejemplo. Yo creo que tanto en la música de, digamos, un tanto bulliciosa y cantarina de los musicales de Broadway, o como en la puesta en escena de Porgy and Bess, él tenía la misma profundidad, la misma capacidad para adecuarse a una u otra cosa. Lo mismo hacía de la mejor manera, de la manera más talentosa y genial posible, un musical de Hollywood o de Broadway y una ópera como Porgy and Bess. Fue un grande, se educó prácticamente solo,
quiso que cuando viajó a Europa de vuelta de los Estados Unidos a los 20 y pico de años, que Nadia Boulanger o Alban Berg o Schoenberg lo tomaran como discípulo. Todos se negaron, porque todos se dieron cuenta que estaban ante un diamante en bruto que no tenían que trabajar, que tenía que trabajarse él mismo, que su intuición lo iba a llevar por buen camino. Y bueno, yo le creo, no sé si a Alban Berg o a Schoenberg uno puede llegar a creerles porque eran competencia, pero una Nadia Boulanger, que fue una gran profesora, una gran maestra de grandes del mundo de la música, como Astor Piazzolla, por ejemplo, o como Martha Argerich, o Daniel Barenboim, que estudiaron con ellas, ahí uno ya no duda. Simplemente todos se dieron cuenta que George Gershwin era un talento innato y que había que dejarlo volar. Y lo dejaron volar e hizo temas como los que estamos escuchando en este programa. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que la cultura es una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestro Teatro Libertador General San Martín y nuestro nuevo centro de convenciones, nuestras orquestas académica y sinfónica, nuestro Festival Internacional de Jazz y nuestro Teatro Real, nuestras bandas musicales reconocidas en el mundo, nuestras capillas, nuestro Camino Real, nuestras estancias jesuíticas y nuestros cientos de sitios históricos. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Suoni, un tema musical compuesto por George Gershwin que hizo famoso Ole Jolson y que fue prácticamente un himno que le dedicó George Gershwin al hombre medio de la calle que estaba sufriendo
los avatares de la Gran Depresión. Y fíjese usted lo que son las cosas. La Gran Depresión en los Estados Unidos, aquello que comenzó en 1929 y se prolongó durante una década hasta que apareció la política de New Deal de Roosevelt, la Gran Depresión, decía, fue un caldo de cultivo para el show business. Es decir, se vivía de tiempos terribles en los Estados Unidos. La depresión significó desde la bancarrota de muchos hasta el suicidio de muchísimos tantos también. Y al mismo tiempo, la gente, el hombre de la calle, quería entretenimiento, quería olvidar la situación económica terrible que estaban viviendo. Llegaron a la indignidad total. Había ollas populares en las calles, en las grandes capitales. Fue tremendo aquello. Grandes masas de emigrantes iban de un lado al otro en los Estados Unidos buscando tierra más fértil donde cosechar o donde cultivar o donde criar ganado. Fue horroroso y en un libro como Viñas de Ira, por ejemplo, de John Steinbeck, usted puede ubicarse dentro de lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedió en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos? Pero digamos que, hablando de George Gershwin, no puedo dejar de mencionar de que la Gran Depresión, aquella que asoló al ciudadano medio de los Estados Unidos, fue un caldo de cultivo para que el show business floreciera. En la década del 30 fue el gran apogeo de las comedias musicales en Hollywood. Es decir, primero en Broadway y después pasaban a Hollywood. Y él escribió muchísimos temas para distintos cinematografistas o realizadores cinematográficos para que los insertaran en sus películas. Es decir, a veces una cosa negativa lleva a otra positiva. Y sí, en el caso de George Gershwin, ese momento social y económico tremendo que estaban viviendo los Estados Unidos lo llevó a exprimir, entre comillas esto dicho, exprimir su cerebro y su talento para dar lo mejor de sí y ponerle un poco de bullicio y de locura a eso que también reflejara Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby, por ejemplo. Y al mismo tiempo John Steinbeck mostró toda la miseria del pueblo norteamericano, de la clase baja norteamericana, en Viñas de Ira, para hablar de dos de los grandes libros emblemáticos de ese momento. Hacemos una pausa y después seguimos hablando de este personaje, personalidad, genio indiscutible de la música americana que fue el gran George Gershwin. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba 2019. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Apalabrémonos, el noticiero del Congreso de la Lengua, Córdoba 2019. Y un juego de compromiso con el bien decir y el buen hablar. Con idea y realización de Mario Luna, profesional de la palabra. Y la participación de la profesora en Letras Modernas, Teresita Bertarelli. Mario Luna, ¿empezamos? Empezamos, profesora Tere Bertarelli. Claro que tenemos que empezar. Y tenemos que empezar bien, ¿no? Porque si esto tiene un buen comienzo, seguro que va a tener un buen final. Justamente, Mario. Me gustaría que esta vez habláramos de cómo empezó esto del Congreso Internacional de la Lengua Española. Me parece muy buena la idea, porque para nosotros, que lo vamos a recibir en Córdoba el año que viene, el Congreso puede parecer algo novedoso, pero tenemos que decir la verdad, ya cuenta con 21 años de historia. Así es.
Y la primera edición tuvo lugar en Zacatecas, en México, en 1997, por iniciativa del Instituto Cervantes, de la Real Academia y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Y qué se proponían con este congreso? Bueno, muy simple. Querían abrir un foro de reflexión sobre el idioma español para que las cuestiones de la lengua no quedaran reducidas a un ámbito académico. Claro. Y como se trata de un debate, muchas veces ha habido posturas encontradas y enormes discusiones de altísimo vuelo, Mario, sobre temas que tienen que ver justamente con el idioma español. Es cierto. Y eso es lógico, profesora, porque la lengua es algo en lo que todos participamos. Todos hacemos nuestro aporte para, en algunos casos, engrandecerla, en otros para degradarla. Sí, es cierto. Bueno, y entonces es natural que muchas veces en los congresos, con todo respeto, se levante la voz. Así es, como se levantó, por ejemplo, la voz del escritor mexicano Octavio Paz en aquella primera edición de la que hablábamos en 1997. Aquí tengo en mis manos este discurso, y esa vez dijo, leyendo un extracto, ¿no? El lenguaje está abierto al universo y es uno de sus productos prodigiosos, pero igualmente por sí mismo es un universo. Si queremos pensar, decía Octavio Paz, vislumbrar siquiera el universo, tenemos que hacerlo a través del lenguaje, en nuestro caso, a través del español. La palabra es nuestra morada, decía Octavio Paz. En ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne y nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia. Acorta las distancias que nos separan y atenúa las diferencias que nos oponen. Es bellísimo, siempre me conmovió, la palabra es nuestra morada. Es cierto. El idioma que nos une como un hogar y nos permite plantear nuestras diferencias. Bueno, y eso es lo que va a pasar precisamente entre el 27 y el 30 de marzo del año que viene en Córdoba, cuando vamos a estar todos juntos discutiendo sobre esa lengua que tenemos en común. Y ojalá que esta idea que empezó a rodar a fines del siglo pasado, Mario, mantenga su vigencia en el futuro. Seguro que sí, profe, o esperemos que sí. Ahora, si me permitís, hay que terminar bien esto que empezó de la mejor manera, ¿eh? Sí. Por ejemplo, nos despidamos con otra curiosidad de nuestra respetadísima lengua. Me encanta. Te propongo lo siguiente. Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas letras, pero en diferente orden. Muy bien. A esto se le llama anagrama. Bien, Mario. Y yo tengo otro anagrama que nos concierne a todos. Surge a partir de Jacinto Benavente, español, quien en 1922, consultado, consultado sobre qué opina usted de los argentinos, dijo, palabra más, palabra menos, armad la única palabra que se puede armar con las letras de argentinos. Y así sabéis qué pienso de ustedes. ¿Y cuál es la única palabra, Mario? Ya sé, ignorante. Pero esto que quede entre nosotros, Tere, no les demos letra a quienes no nos quieren, que son muchos, por lo menos en América Latina. Argentino, ignorante, argentino, ignorante. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba 2019. Auspició Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fue una realización integral de la Fundación Escuela de Locución Mario Luna para la promoción del interés en la lectura de textos. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate poner tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 421. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achával Rodríguez 421.
Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones. De Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y el libro que les recomiendo para esta semana es un libro que ya comentamos el año pasado, pero que me pareció tan delicioso que digo, bueno, es un libro para las vacaciones, sin ninguna duda. Se titula El castillo que habito, del periodista argentino Álvaro Obós, que trata sobre la permanencia de 1 año y medio de Antoine de Saint-Exupéry en la Argentina. Usted sabe que él, como le dijimos en su programa en su momento, él perteneció a una compañía aérea que se encargaba de distribuir cartas y objetos a través de los vuelos regulares que hacía, en este caso desde la Patagonia a distintos lugares de Latinoamérica o cruzando los Andes hacia Chile. Él estuvo aquí en Argentina como piloto, primero como gerenciador de la compañía Aeroposta, que así se llamó en Argentina, que venía de Francia con el nombre de Aeropostal. Aeroposta fue primero para él un lugar donde él ejerció sus conocimientos de aviación, que habían sido autodidactas, y después se dio el gran gusto de manejar esos aviones tan precarios para nuestra época. En esta época parece mentira que aquello pudiera volar. Una cabina con un hombre solo, con su cabeza expuesta al vacío, al aire, y bueno, la carga o el cargamento de cartas y paquetes que transportaban de uno a otro lugar. El castillo que habito es un libro precioso que está inspirado en una frase. El título está inspirado en una frase que decía el propio Saint-Exupéry. Tengo que valorar lo que tengo. Y entonces él decía algo así como, tengo que valorar el castillo que habito. Es decir, el prado de mi vecino no es más verde por el solo hecho de que no sea mío. Yo también tengo lo mío. Fue una de las filosofías que tuvo Saint-Exupéry, que también describiera en el libro El Principito. Bien, este es el libro que le estoy recomendando como parte de este verano 2019 que estamos viviendo. El castillo que habito, de Álvaro Obós, la permanencia de Saint-Exupéry en la Argentina en la década del 30. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que la literatura y la palabra escrita son una de sus mejores banderas. En Córdoba, nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestra Biblioteca Mayor y nuestro Archivo Histórico Provincial, nuestra Universidad Nacional de Córdoba y nuestra Feria Anual del Libro, nuestros miles de periodistas, medios gráficos, editores y escritores cordobeses. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
En la década del 50, el mundo asistió fascinado a una película maravillosa que se llamó Sinfonía de París, en Argentina, y que está basada en la música de George Gershwin, el poema sinfónico de George Gershwin titulado Un americano en París. La experiencia que tuvo George Gershwin cuando fue a Francia a buscar precisamente la guía de Schoenberg, de Berg o de Nadia Boulanger, él las vivió de una manera alegre y feliz, porque era un hombre alegre y feliz, un tanto despreocupado del qué dirán, y con mucho señorío él aventaba los rumores insidiosos que a veces provocaban sus obras. Claro, era tan exitoso, había hecho tanto dinero a sus 20 y pico, casi 30 años, que tenía grandes enemigos. Tuvo grandes enemigos y sobre todo los críticos no podían creer que una persona tan joven se irguiera con tanta prestancia y maestría dentro del mundo de la música y que esa música se hiciera popular. Él supo acompañar con una postura muy digna todas esas críticas que se le vinieron en contra. Y decía que fue un hombre muy afortunado en cuanto a su forma de ser, porque ni sus orígenes judíos ni las persecuciones que había sufrido su familia pudieron con él. Y hasta último momento en que se le declaró un tumor cerebral que lo llevó a la tumba en pocos meses, él permaneció incólume a críticas y a envidias y a todas esas cosas negativas que lo rodeaban, porque la música de él era tan esplendorosa, porque esa es la palabra que a mí me suena o me resuena hablando de George Gershwin. Este poema sinfónico muestra de una manera sin igual las circunstancias que vive un americano en París, un americano medio en París, en esa ciudad de ensueño, en esa época, en la década del 50. Y como yo le digo en algunas oportunidades, ya lo he dicho, un tándem como hiciera Nino Rota con Federico Fellini, también se hizo en este caso con la música de un americano en París que ya había muerto, Gershwin, y el director Vincente Minnelli, que la llevó al cine como Sinfonía de París para nosotros, así se llamó aquí. Este poema sinfónico que narra, entre comillas, narra auditivamente un comportamiento
de un ser común, de un pintor norteamericano que vive en París y que allí se enamora de una muchacha francesa y que ese amor es correspondido, después no y después sí. Y bueno, todo termina de la mejor manera como tenía que ser el cine norteamericano y sobre todo una comedia musical en la década del 50. Pero Vincente Minnelli supo llevar al cine esas imágenes fantásticas que acompañaron. No sé si otro director podría haber hecho otra cosa mejor. Quizá cada uno tiene su talento, pero lo que hiciera Minnelli en su momento fue realmente deslumbrante para el público común. No voy a dar ahora ejemplos porque ya la comedia musical norteamericana está bastante en decadencia en cuanto al cine, no en cuanto a las puestas en escena en Broadway. Pero el cine, como yo ya le he dicho, un La La Land, por ejemplo, es un pobre émulo de lo que fuera Un americano en París, para decir una de las grandes comedias musicales de todos los tiempos, o para hablar de Cantando bajo la lluvia, como usted quiera. Un americano en París tuvo a Gene Kelly y a Leslie Caron como protagonistas y a un músico de fuste en ese momento que fue muy conocido y que interpretó grandes canciones internacionales, que se llamó Oscar Levant, y que bueno, también está dentro de la película acompañando a estos otros dos intérpretes. Todo el esplendor que puede llegar a tener o que podía llegar a tener sin efectos especiales digitalizados, en ese momento el cine hollywoodense lo tuvo Sinfonía de París. Algo realmente inolvidable. Y tan inolvidable como este otro tema que vamos a escuchar ahora y que grandes del mundo de la música o grandes cantantes del mundo de la música interpretaron en su momento. The Man I Love, El hombre que amo, ha sido interpretado por grandes de todos los tiempos, desde que fue compuesta, desde Sarah Vaughan en 1958, Diana Ross, Lena Horne, que fue una cantante negra muy conocida, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, hasta la magnífica Barbra Streisand. Y más allá de las canciones que él compuso para los musicales de Hollywood,
él tiene grandes temas o grandes momentos musicales dentro de lo que se llama la música clásica. Rhapsody en Blue, un americano en París, Obertura cubana, otro poema sinfónico, Concierto en Fa, un concierto para piano, y la ópera Porgy and Bess. Y cuando se le despertó su enfermedad, él estaba pergeñando un cuarteto de cuerda, una cantata sobre Abraham Lincoln, un concierto de violín. Fíjese usted todo lo que se perdió porque no se pudo terminar, no, nadie quiso. Vio que a veces terminan cuando hay un autor que ha muerto, a veces se toma, con permiso de los herederos, se toma el producto o el tema musical o el libro que se ha estado escribiendo y lo terminan, lo completan. En el caso de George Gershwin, no sé por qué, pero no se completaron esos esbozos iniciales que él había hecho de esas obras que yo estoy mencionando, de esa cantata y el concierto de violín y el cuarteto de cuerda. Recuerde usted que habíamos dicho ya en su momento, cuando hicimos este programa en el mes de octubre, que él intentó ser discípulo de Stravinsky, de Ravel, de Berg, de Schoenberg, y bueno, estos lo desecharon, lo descartaron, dijeron que no valía la pena. Quiso también ser discípulo que le diera clases Igor Stravinsky. Y entonces Stravinsky le contestó, se dice esto que es ya legendario: ¿cuánto dinero ganó usted el año pasado? Y él, joven todavía, le dijo $200,000, que en esa época, en la década del 20, era una locura. Entonces Stravinsky le contestó: entonces yo debería tomar clases con usted. Es decir, bueno, se dio cuenta de que estaba ante un genio que además ganaba mucho dinero. Y Maurice Ravel se negó a darle clase, argumentando lo siguiente: usted perdería su gran espontaneidad melódica para componer en un mal estilo raveliano. ¿Para qué quiere ser un Ravel de segunda cuando puede ser un Gershwin de primera? Esto se lo dijo cuando él fue a visitarlo en su casa de París, y al mismo tiempo estaba él componiendo la música de Un americano en París. Al poco tiempo decidió volver a América y bueno, se quedó aquí en América, siguió trabajando hasta el año 1936 o 37 en que falleciera. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que el cine y la producción audiovisual son una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestro Polo Audiovisual Córdoba y nuestros programas de fomento, nuestra industria local premiada en el resto del mundo, nuestros estudiantes y profesionales del mundo audiovisual, nuestros actores y actrices, nuestro cine móvil en los barrios y en las escuelas, y nuestra producción diaria de contenidos. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Bueno, era el fragmento final de la increíble Rhapsody in Blue, que no obstante los críticos consideran que es uno de sus trabajos menores, un trabajo de juventud, antes de juventud musical, a eso me refiero, antes de haber llegado a grandes composiciones como Porgy and Bess, por ejemplo, que dicen que es una ópera perfecta o casi perfecta. Recuerde que George Gershwin tuvo mínimos estudios formales y justamente quiso profundizar en la composición, ya que sus conocimientos eran más bien intuitivos, y yo diría, además de intuitivos, eran instintivos, porque la forma en que él se desarrolló solo, con algún profesor en los Estados Unidos, pero que le enseñó los rudimentos básicos de la música, es realmente propio de una persona con una mente superior. Él fue el que consiguió una mixtura o una amalgama perfecta entre la música clásica de origen europeo y el jazz. Una obra en definitiva que se puede calificar como prodigiosa. Bien, señores, hoy hemos querido traer nuevamente a nuestra mesa de trabajo a este compositor que personalmente me llena de alegría. Su música me llena de alegría, porque es tan prodigiosa, tan esplendorosa, que bueno, no puede ser de otra manera. Quiero despedirme hasta la semana que viene con la frase que siempre nos acompaña: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a la Universidad Blas Pascal, a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, a Gustavo Seifer, y saludo a toda la gente que en este momento está escuchando, la que no está escuchando también: Julie, Elena, Raquel, Mercedes y Rodolfo, Marcelo, Jimena, Julio, Brigitte, algunos de vacaciones, otros ya de vuelta y algunos por irse. Señores, hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos, si Dios quiere, nuevamente aquí en 93.3 FM Radio Pascal. Chau, hasta entonces.
Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.